Pero bueno, yo quiero referirme a lo siguiente. Primero, este proceso que está teniendo lugar en Benito Juárez es sumamente valioso y singular. El hecho de que haya grupos sociales organizados de Morena, identificados con una causa y con un proyecto, hace una diferencia notable en términos de potencial. Yo comentaba hace un momento que si se voltea uno a ver algunos meses atrás y ve ahora cómo están las cosas, hay una gran diferencia. De veras, les digo con sinceridad, créanselo lo que están haciendo. Si hay un avance organizado, si logramos que haya estabilidad y permanencia en los comités, en muy poco tiempo van a tener una fuerza muy importante social y política en la delegación. Entonces es para felicitarse que se den este tipo de reuniones. Es la primer plenaria de comités de base que hay en el Distrito Federal y evidencia por las intervenciones y por el número de comités que se han presentado, pues que se ha hecho un trabajo de varios meses, años incluso, se ha picado piedra y el resultado está a la vista y no queda de veras, con toda sinceridad, de todo corazón, felicitarlos por el trabajo que han hecho en Benito Juárez. Ahora, el tema organizativo, a mi entender, es el más importante de todos en Morena, porque si no hay base organizada de nuestro movimiento, a lo mejor partido el año entrante, ya veremos, pero por lo pronto es un movimiento, se mantiene como tal, en perspectiva de ser partido político. Si no hay base organizada, sin organización, no avanzamos. Entonces, el reto principal pues es organizarnos. Y el instrumento de organización que adoptó Morena son los comités de base, que pueden ser a su vez territoriales, en el caso del Distrito Federal, colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. En el caso de los estados de la República, dependiendo de su tejido social y de su naturaleza, pues pueden ser de municipios, de comunidades, de agencias municipales, de rancherías, en fin, estamos hablando de la organización territorial de Morena, a través de grupos sociales organizados. Ahora se abrió otra posibilidad que no había existido antes en nuestro movimiento, que son los comités sectoriales, que hacen referencia a gremios, a sindicatos, a centros de trabajo, a centros escolares, a universidades, o como en el caso que ustedes adoptaron, a ciertos sectores sociales, como jóvenes o adultos mayores. También en estos ámbitos sectoriales es pertinente y necesaria la organización de Morena. Y aparte también se habla de comités temáticos que tienen que ver con ciertos aspectos como derechos humanos, medio ambiente y ecología, género, diversidad sexual, que han concitado organización de muchos grupos en la sociedad mexicana, muchos de los cuales personas son simpatizantes de nuestro movimiento, de tal manera que en estos temas o ámbitos de actividad de instituciones civiles o de grupos sociales tengamos también presencia organizada. Estamos pues organizando comités a lo largo y ancho del país. Incluso la tarea de afiliación, en mi opinión, esto yo sé que es polémico, pero yo he sostenido esta postura en todos los espacios en donde puedo plantearla. Lo principal son los comités. Si hay comités, vamos a resolver el problema de la afiliación. Si no hay comités, no vamos a resolver en la cantidad que se nos pide el tema de la afiliación. Poniendo mesas en los lugares públicos, por importante que sea, y lo es, no vamos a alcanzar la meta que nos han planteado. Necesitamos descentralizar el proceso de afiliación, de tal manera que en Álamos, en Portales Sur, en Acacias, en Nativitas,
los comités de Morena que tienen esas áreas de trabajo se aboquen a la afiliación en sus respectivos espacios y lugares, de tal manera que no sea un grupo centralizado el que esté realizando esta importantísima tarea. Para el efecto, cada comité de base debe tener a su disposición las bases de datos de los afiliados a Morena, de los que se afiliaron en su oportunidad al gobierno legítimo y de los que se afiliaron en su oportunidad como protagonistas del cambio verdadero, aparte de una base de datos de la estructura electoral del 2012, de tal suerte que en cada colonia hay un número importante de vecinos, de ciudadanos, de compañeras y de compañeros que han manifestado respaldo al movimiento en algún momento, algunos muy recientemente, otros un poquito atrás, pero teniendo el comité la base de datos se facilita mucho el trabajo de afiliación y el trabajo de consolidar y desarrollar y de ampliar los propios comités. Entonces esto es importante plantearlo. De igual manera, hemos tenido sinsabores, muchos comités que existían en las computadoras o en las listas que se incluían en los informes, pero que no existían como entidad real activa en sus lugares. Había una parte de simulación y otra parte de grupos que se constituían y al paso siguiente se diluían. Vale entonces decir que un comité de Morena es deseable, es imprescindible que tenga vida orgánica, es decir, que sea un grupo social organizado que se reúne periódicamente, que tiene plan de trabajo, y plan de trabajo en su lógica más esencial, que son actividades, tareas, responsables y calendario. La aplicación territorial o sectorial de ese plan de trabajo, el crecimiento numérico del grupo. Hago un paréntesis breve aquí. En la primera campaña de afiliación, que fue cuando el movimiento era gobierno legítimo, era la etapa, acuérdense ustedes, de resistencia al fraude y a la imposición de un régimen. Afiliamos en el Distrito Federal 670,000 vecinos y ciudadanos en esa primera campaña. Hubo una segunda campaña de afiliación, protagonistas del cambio verdadero. Ahí se hizo una afiliación de 700,000 vecinos y ciudadanos, vecinas y ciudadanos. Sumando las dos campañas de afiliación anteriores, da 1.350.000 en el Distrito Federal. Hay un buen número repetidos, porque fueron protagonistas y anteriormente fueron representantes del gobierno legítimo. En ambos casos, el trabajo de afiliación se hizo pues, a través del esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, y además era un trabajo profesionalizado. Ventaja o desventaja, ya lo sé, que ahora no tenemos. Pero lo que quiero decir es que quitando los repetidos, tendríamos una base social de simpatizantes o de gente muy activa y comprometida con Morena de 1 millón en el Distrito Federal. El PRI, el PAN y el PRD juntos no llegan ni a la mitad. Lo que querría decir, el obradorismo es la fuerza política y social más importante de la Ciudad de México y de muchos otros lugares del país. Pero estamos desorganizados. Vale decir, aunque no suene bonito, estamos deshilachados, dispersos. De manera que una base social tan amplia, que va desde la simpatía al liderazgo de López Obrador hasta gente, compañeras, compañeros muy comprometidos.
necesitamos cohesionarnos e integrarnos. Esto es vital, es insustituible para avanzar. De tal manera que esto que están haciendo en Benito Juárez, integrar los comités, es la clave de las claves, es lo principal de lo principal. Y el llamado es, si se puede hablar de mensaje, ustedes ya lo saben muy bien, pues es crecer y consolidarse. Incluso un comité consolidado, con vida orgánica, puede ayudarnos perfectamente a hacer un comité en una colonia adyacente o en alguna colonia en donde tengan compañeros de ese comité relaciones y contactos, de tal suerte que también la actividad de comités, de formación de comités, la descentralicemos. Bien, toqué algunos aspectos de la importancia de la organización. Le quiero dar contexto a esta afirmación categórica de la necesidad de la afirmación. Se cumplieron en diciembre 30 años de que en México se aplica de manera religiosa, a rajatabla, un modelo económico que se llama neoliberalismo, y que muchos de ustedes saben de qué se trata este espantoso engendro. Fruta podrida, sabe amarga, pero se aplica en México desde hace 30 años, 5 sexenios completos. Empezó de la Madrid, con Carlos Salinas como jefe detrás del trono. Era el secretario de Programación y Presupuesto. Siguió Salinas mediante un fraude electoral al ingeniero Cárdenas. Salinas después impuso a Zedillo, después del desenlace con Colosio por supuestas discrepancias entre ellos, que tuvo ese dramático final. Después vino la llamada alternancia, que resultó fatídica para México. Llegó a la presidencia un gerente de Coca-Cola. Imagínense ustedes, este país nuestro, teniendo como presidente a un gerente de Coca-Cola. Así gobernó el infame. Y luego, otro fraude electoral, y Calderón, la continuidad panista. Resultaron peores que los priistas, pero más hipócritas. No de doble moral, sino de cuádruple moral. Y luego otro fraude electoral, a través del mecanismo de la compra de voluntades y de la compra de conciencias, aprovechándose de la necesidad de la gente, y Peña Nieto. 5 sexenios y lo que lleva el copetón de una aplicación, decía, a rajatabla de un catecismo, de un credo económico. Todas las privatizaciones tienen que ver con un mandamiento del proyecto neoliberal. No es un invento de malos gobernantes, es un diseño hecho en universidades de Estados Unidos y de Inglaterra con la finalidad de garantizar la hegemonía de los países del primer mundo sobre el resto del planeta, y particularmente de Estados Unidos. Allí se hizo este modelo, lo pensaron, lo repensaron, convocaron a los economistas más prestigiados de la derecha para idear un modelo que los gobiernos subordinados a los Estados Unidos apliquen de manera rigurosa. Todas las privatizaciones vienen de ahí. ¿Qué queda? Queda una parte de la industria eléctrica, queda una parte muy esencial de Pemex, queda el ámbito de la salud y de la educación, aunque en proceso de deterioro y de avance de los mecanismos de privatización, y todo lo demás ha sido privatizado. Los bancos, en manos ahora de empresas financieras extranjeras, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, puentes, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la telefonía, medios de comunicación, industria minero-metalúrgica,
hasta fertilizantes. Ahora compramos fertilizantes en Ucrania, antes se producían en México, acuérdense, Fertimex. En fin, han privatizado absolutamente. Y lo han presentado siempre como una acción pública benéfica para el país y para el pueblo. Y la verdad es que ha servido para consolidar a un grupo de potentados que se han constituido en México de un tiempo a la fecha en una verdadera oligarquía, que es el grupo que suma al poder económico el poder político de la sociedad. Esto no pasaba antes en México. El Estado tenía una independencia relativa de movilidad y de maniobra frente a la burguesía, frente a los grandes dueños del capital. El papá de Azcárraga se decía soldado del PRI y le echaba incienso y le ponía alfombra roja a todos los presidentes, se subordinaban. Ahora no, ahora los políticos se subordinan a los potentados. Dice López Obrador, los que se sienten los amos de México son ellos, los potentados, la oligarquía, los que toman las decisiones en el país. No era Fox, ni Cedillo, ni Calderón, ni eran los grandes ricos los que toman las decisiones, Slim y Azcárraga y Salinas Pliego, el de TV Azteca, y Germán Larrea, el del Grupo México, Las Minas, y Raúl Balleres, y Roberto Hernández, el de Banamex, y Lorenzo Serville, el de Bimbo, y Lorenzo Zambrano, el de Cemex. Ellos mandan en México. Los políticos son empleados de la oligarquía, por privilegiados que sean también. Fíjense el esquema y la situación. El PRI y el PAN son franquicias políticas de un proyecto y de un modelo, de un proyecto capitalista cuyo modelo es el neoliberalismo, que regentean y del cual se beneficia un grupo de potentados. El PRI y el PAN sirven a ese esquema. Y ahora, dramáticamente, también el PRD, que se suma al Pacto por México. Ojo con esto, que es el instrumento de la oligarquía para sellar lo que ellos llaman reformas estructurales, que no es otra cosa que las políticas de privatización, de saqueo y de entreguismo. El Pacto por México es la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma energética, que así le llaman, que en realidad es una contrarreforma privatizadora de la renta petrolera, y la reforma fiscal, pomposamente así llamada, reforma hacendaria, que es un asalto al pueblo a través del incremento del IVA, incluyendo medicinas, alimentos y transporte, que eran servicios y productos que tenían o tienen todavía tasa cero. Ahora subiría, se dice, al 19% el IVA, incluyendo estos productos. Entonces, eso es el Pacto por México. Es el camino a estas políticas públicas que cierren la pinza o el círculo del asentamiento neoliberal en el país. El problema es el proyecto. Los políticos son instrumentos, viles instrumentos. Es indispensable cerrar el paso al modelo y al proyecto. Desde luego está encarnado en sujetos y en partidos y en organizaciones, pero es una concepción la que pusieron en juego estos tipos, con un jefe político muy importante que es Carlos Salinas, obviamente, ese sí no es empleado. Vean el caso de Teléfonos de México, prácticamente fue un regalo a Slim. ¿Quién sabe a cambio de qué? ¿Tendrá Slim una buena cuota de ser prestanombre? Seguramente sí. En 4 años se dice
con las utilidades de Telmex, se pagó el costo de la empresa, fue un regalo. Una empresa monopólica que, por cierto, tenía números netos, un gran negocio, una empresa pública de propiedad social, se la dio. Zedillo está metidísimo en lo de ferrocarriles, incluso es miembro de las asambleas de dueños, de socios de empresas ferrocarrileras. Bueno, entonces, este proyecto le ha dado toda la chapa al país y a la gente. ¿Por qué lo siguen aplicando? Porque para ellos fue un éxito. Sostengo que una razón de ser del neoliberalismo es crear oligarquías en los países donde se aplica. O sea, grupos compactos, cerrados, pequeños, nucleados, de potentados. Hay 22 mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo que hace la revista Forbes de Estados Unidos, los 500 hombres más ricos, ahí hay 22 mexicanos. El hombre más rico del mundo pasa a veces al segundo, al tercer lugar, regresa al segundo, al primero, según suban sus acciones en la bolsa de valores. Carlos Slim. El hombre más rico del mundo y 70 millones de pobres. Ese es México. Que no nos cuenten. El México color de rosa de Televisa, todavía vamos muy bien, pero todavía hay que dar otro pasito. La filosofía mentirosa del todavía. Bueno, el saldo del neoliberalismo ha sido desastroso para el nivel de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos y además es el causante indudable de la violencia y de la inseguridad. Aterra pensar que el crimen organizado, incluido como parte del crimen organizado los del cuello blanco que salen en las páginas de sociales, ellos tienen en sus manos cuando quieran una base social de millones a sus servicios. Por el desempleo masivo que existe, por el desencanto, por la frustración, por la falta de oportunidades, y han dado pruebas de ello. Lo que hacen en Monterrey, que bloquean calles con jóvenes en las colonias populares, es para decirle al gobierno: mira, cuando queramos movilizamos a la gente en tu contra. Porque además han generado una cultura que le resulta llamativa a un sector de los jóvenes, que se juegan la vida, pero a cambio de algunos meses o quizá años de esta vida de riesgo, con armas, con recursos, con acceso a la droga, con qué sé yo. Hasta la música de los narcos ya es un implante cultural indudable en nuestro país. Bueno, entonces, la decadencia en México es inaudita, es de las peores de la historia. El desastre al que ha conducido este modelo y este proyecto al país, con los responsables que son los que se han beneficiado del esquema, del modelo y del sistema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los mexicanos y las mexicanas? ¿Qué hacemos? Pues organizarnos como única vía, dije bien, no me arrepiento, como única vía, no hay otra vía más que la organización. Porque ellos tienen a los medios de comunicación y a la iglesia jerárquica y las principales empresas y los medios de comunicación, el poder económico, el respaldo de Estados Unidos, todas las instituciones del Estado, los congresos locales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ellos tienen todo eso, pero no tienen a la gente. No tienen a la gente, ni la pueden tener. Para ellos, más que un desafío, es una derrota. Porque las condiciones sociales que provocan son inadmisibles para la gente, aunque mucha gente no esté consciente. Otra vez, la organización como instrumento de concientización y de información, de develar
cortinas de humo que nos ponen a través de los medios para que no distingamos lo que está pasando. Bueno, entonces Morena es la respuesta a esta situación. Ese es el contexto. Creo que no hay otro. Y además con una visión, es la única organización política, ahora movimiento, dicen que movimiento social, más bien Morena es un movimiento político que pretende ser partido. Es la única organización política de oposición al régimen que plantea un proyecto alternativo de nación. La meta de Morena es transformar la vida pública de México, el cambio de régimen. Andrés Manuel esto lo repite hasta el cansancio, es un disco rayado. No se les olvide, la principal búsqueda de Morena es el cambio de régimen. Por lo tanto, no las candidaturas y los cargos. Morena no es trampolín de candidaturas y de cargos. Y ahí no hay que equivocarse, y corremos el riesgo de equivocarnos, porque ya hay intereses dentro de Morena que están pensando en las candidaturas. En el Distrito Federal son 83 cargos públicos que se derivan de las elecciones. 40 diputados locales, 27 diputados, 40 diputados locales, 27 federales, 16 jefes delegacionales, 2 senadores y el jefe de gobierno. ¿Saben cuántos tiene el PRD? 67 de los 83. Es un pastelote. Y el diputado, con su sueldote, además se siente monedita de oro, se convierte en autoritario. y además se aburguesa espantosamente. Cambia su manera de vivir, ya la hizo. Ya se siente parte de la clase política. 67. Morena tendrá oportunidades en el Distrito Federal de acceder a cargos, sí. Sí. En 2015. Entonces las ambiciones se desatan, se sueltan los demonios de las mieles del poder. Si metemos a Morena en ese riel, despidámonos de que sea una alternativa de transformación de la vida pública. Tenemos que desarrollar una cultura distinta. Ahí está la clave. Y la manera de frenar las malas tentaciones y las malas ideas son los comités de base. No hay otra manera de frenar las ambiciones burocráticas que a través de una base, de una militancia organizada, participativa y consciente. En el PRD, con todo respeto a los que tengan todavía una parte de su corazón en el PRD, muchos venimos de ahí, muchos venimos de ahí, pero ellos desmantelaron a los comités de base. No hay, díganme, ¿quién conoce un comité de base del PRD? Nadie, porque no hay. ¿Saben qué sí hay? Clientes políticos. Legiones de clientes políticos que siguen a un líder porque les dan la gestión de vivienda, o la gestión para el puesto en el mercado, o la despensa, o simplemente la promesa. Pero no es esa base, no es ni consciente, ni convencida, ni tiene un horizonte de luchar por la transformación del país. Apoya a un líder por un beneficio legítimo, pero es una base social inservible para un proyecto de transformación. Eso hizo el PRD, cambió la militancia por clientes. Además, el cliente pues, no es crítico, es agachón, porque tiene un beneficio, reitero, puede ser legítimo
a cambio del apoyo, no a un partido, a un dirigente. Además, pues le junta a 30 gentes cuando va el dirigente a la unidad habitacional en el patio, porque va a ser la oferta de un departamento que se va a reparar. Entonces, esto tiene que ser distinto. Morena se juega su futuro, y más que Morena, la esperanza de millones de mexicanos. Eso representa. Hay actores sociales organizados muy importantes en México: sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias que están resistiendo a las empresas mineras extranjeras, alianzas populares como la de los pueblos de Oaxaca, gremios como los maestros, movilizados en contra de una reforma educativa nefasta. Se equivocó el régimen con esa reforma, porque el sector social con más capacidad de movilización en la historia de México en los últimos 70 años es el educativo, los maestros y los estudiantes. Y les recetaron una llamada reforma educativa que es una agresión a los derechos laborales de los maestros y un camino a la privatización de la educación pública. Al darle independencia a las escuelas, lo que están haciendo es meter el sistema de cuotas para violar el artículo 3 constitucional. Y porque además la reforma educativa pretende que la Iglesia se meta otra vez a definir contenidos educativos y que regresemos siglo y medio en la historia de México, cuando ya fue derrotada la Iglesia como institución por los liberales encabezados por Juárez en la segunda mitad del siglo XIX. Y se quiere meter Televisa, por supuesto. Ellos son los que metieron el rollo de evaluar a los maestros y evaluar igual al maestro de aquí de la escuela de un lado que al maestro de una escuela rural de Oaxaca, en donde el maestro da segundo, tercero, cuarto y quinto grado, que tienen en fin, una evaluación tipo gerencial, pero son tan infames que no parten de un hecho obvio. ¿Por qué no evalúan primero a Peña Nieto? Y a los secretarios de Estado que tienen, y al secretario general del CENTE. Ahora quieren evaluar a los maestros porque quieren desmantelar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sector del sindicato organizado que se ha estado oponiendo desde tiempo atrás a las políticas públicas en materia educativa y al chavismo sindical. Entonces hay, decía, actores sociales muy importantes en el país, pero su lucha es gremial, es reivindicativa, no es una lucha por el poder. La única organización que plantea el asunto del poder de izquierda es Morena, no hay otra, no hay otra. Ojalá avanzáramos. Este es un tema que se tiene que discutir más en Morena, que avanzáramos a un frente social amplio con todas las organizaciones que están luchando en contra de las políticas neoliberales, que son nefastas. No sé si estoy dando mal el dato, pero se habla de 25 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras canadienses y españolas, una parte sustancial del territorio nacional, para que exploten oro, plata y cobre a cielo abierto y contaminen todos los mantos acuíferos y destruyan a las comunidades y sobreexploten a los trabajadores, a los campesinos convertidos en trabajadores de minas. Están entregando el país a esos intereses, y ahora todavía los litorales. Al tanto están ustedes, que no son solo las playitas, es una franja de territorio que pueden comprar extranjeros. ¿En qué están pensando estos? ¿Será que el neoliberalismo tiene escondida la carta
de que México sea una estrella más de la bandera de los de arriba, aunque sea un poquito más grande. Hay un rollo de entreguismo y de traición al país impresionante. El petróleo, porque va a ser un tema de movilización de Morena el 8 de septiembre, pero desde antes tendremos que informarle a la gente. No es, dicen, es que Pemex ya se está privatizando desde hace muchos años. Sí, no. Sí, porque Pemex contrata a empresas privadas para muchísimas cosas, desde las plataformas de extracciones en el mar, los buques para transportar el petróleo, hasta la seguridad de los edificios de Pemex, aunque no sirve esa seguridad. Todo contrata, compran cosas, servicios, productos y pagan con dinero de Pemex empresas particulares. Eso ya sabemos que existe. No, ahora es otra cosa. Ahora es que empresas extranjeras, British Petroleum, Halliburton, ExxonMobil, Repsol, exploren en el Golfo de México o en otras zonas, puede ser en Chiapas o en Tabasco, exploren, encuentran petróleo, las mismas empresas extraen el petróleo y lo comercializan y lo refinan. Se dice que las empresas quieren el 60%. Eso es entregar renta petrolera. Porque ahora todo el petróleo que se saca es de Pemex, es decir, es de propiedad social. Mal administrado, ese es otro problema. Entonces ahora lo que quieren es entrarle al negociazo del petróleo. Si sacar un barril cuesta $10, la mezcla Pemex se vende en $100, $90 de ganancia por barril, y estamos sacando 2.600.000 barriles diarios. Casi la mitad se exporta. Miren ustedes, 44 centavos de cada peso que gasta el gobierno federal, escúchenme, viene de Pemex. 44 centavos de cada peso que gasta el gobierno federal viene de Pemex. Sin Pemex sería el caos total del país. Imagínense, 44 centavos de cada hospital, de cada médico, de cada enfermera, de cada centro de salud, de cada escuela, de los maestros, de las carreteras, es Pemex. Quieren privatizar el Becerro de Oro. A ese extremo han llegado de estupidez. ¿Y qué van a hacer para compensar lo que dejarían de obtener si privatizan la renta petrolera de Pemex? ¿Qué van a hacer? Porque a Pemex le quitan todo, aumentar el IVA. Es una mancuerna perversa al extremo. Por un lado es la entrega del país y de los recursos naturales no renovables, y por otra es el asalto allá muy precario bolsillo de la gente. Ahí va. Entonces Morena ha planteado movilizarnos para impedirlo. Hay una asamblea Zócalo Nacional 8 de septiembre, faltan 2 meses. Nos toca a Morena DF convocar a 40,000 ciudadanos, vecinos, compañeras, compañeros del Distrito Federal a ese evento. Hay una lista, perdonen, a Benito Juárez le tocan 1,500 invitados conscientes. Nosotros no vamos a carregar. Y la idea es que sea un Zócalo muy rebasado, una semana después de que inicie el periodo de sesiones, en donde supuestamente van a meter la iniciativa de reforma energética, le llaman, y de reforma hacendaria y fiscal. O sea, estaría anunciado así, si es que no dan un paso antes, el tema del petróleo y del IVA, que son los dos medios que ha planteado nuestro movimiento para hacer movimiento. Porque la parte de afiliación
de formación de comités tiene que ver con la parte de partido, de organizarnos para hacer partido, sobre todo la afiliación, que la asamblea del MF es el 10 de noviembre, en el Monumento a la Revolución. Ahí tenemos que estar todos los afiliados a Morena. Va a estar el IFE supervisando que cumplamos con los requisitos que marca la ley. Entonces, pues ese es el punto. Ya no me explico más. Pero déjenme concluir. 8 de septiembre, 10 de noviembre, la Asamblea Estatal de Morena DF. 8 de septiembre es Asamblea Nacional. Están planteados 40,000 DF, 20,000 Estado de México y 40,000 del resto de los estados, más la gente que llegue a partir de la convocatoria que hagamos, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. No falta mucho, de manera que hay que ir organizando el comité delegacional, que por cierto, entre paréntesis, estuvo muy bien la asamblea del domingo anterior. Tienen un excelente comité. Andrés Manuel estaba realmente muy contento de las 3 que tuvimos en el DF ese domingo, porque no había cambiados. Era gente consciente de lo que significa Morena, y eso se notaba. Y el que tiene los 3 actos diarios desde hace como 30 años, pues ya tiene una sensibilidad muy especial para darse cuenta de la calidad de un evento. ¿Falta gente? Sí, pero ojalá sea pues, gente organizada. El sábado entrante es 13. Esto puede cambiarse, pero ojalá y no. Hay una reunión de Benito Juárez junto con Cuauhtémoc sobre el tema del petróleo. Si se pudiera confirmar sería excelente. Habría una exposición de alguien muy especializado en el tema, y luego también trabajo en grupos para poder clarificar una serie de cosas sobre eso. La idea de estos talleres que vamos a hacer en todo el DF es que nos vayamos apropiando de argumentos, porque tenemos que convencer a la gente, los comités en sus colonias. Tenemos que convencer. Lo del IVA es más sencillo, porque eso es un atraco directo. Ahí sí, no tienen manera de hacerse de lado. Pero lo del petróleo es más complejo. Entonces, está planteado este evento del próximo sábado en un lugar por definirse. Sería de 11 a 2, organizado en forma de taller, para que haya este propósito de tener argumentos. Muchos de ustedes ya los tienen, pero sí conviene que además organicemos argumentos homogéneos, porque tiene lo del petróleo tantas aristas y hay tantas piezas sueltas que sí conviene ver cuáles son los argumentos y las razones principales, que además conmuevan a la gente, porque lo que están pretendiendo es gravísimo. Bueno, pues ese es lo que quería decir, ya lo dije, acerca de la importancia de la organización, el reconocimiento de veras bien sincero. Desde hace tiempo lo tengo, pero ahora tengo oportunidad de expresarlo con ustedes. Han hecho un buen trabajo en Benito Juárez, y en política no hay trabajo más difícil que el organizativo. Pero incluso la capacidad de movilización depende de la organización, porque luego hay una crítica que tiene en parte razón, pero solo en parte. Es que Morena no está apoyando las luchas de otros. ¿Saben qué? La capacidad de movilización de Morena es muy limitada. Vamos, no pudimos ni boicotear a Soriana. Entonces, ¿por qué no apoyamos a los maestros? ¿Por qué no apoyamos a los campesinos? Vamos a organizarnos. Y si nos organizamos vamos a tener capacidad de convocatoria y de movilización. La tenemos limitada.
está dispersa, nuestra capacidad de convocatoria y de movilización está dispersa, disuelta. Hay que juntarla, y el instrumento son los comités. Por eso, pues es un gusto, de veras, y un honor, sincero, estar con ustedes. Gracias.